Lo primero que queremos es darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando en este día el día de conocer un poco de la nube, de conocer de los aspectos más importantes de la nube. Y este es un evento que llega a ustedes gracias a dos medios de comunicación regionales que están aportando su conocimiento y estos son los amigos de ITC Andinos y los amigos de IT Newslat. Por supuesto, con el apoyo siempre de Daico Host como nuestro sponsor principal para este evento. No queda otra cosa sino decirle Daico Host Tecnológica Gente. Y gracias a la tecnológica gente de Daico Host, bueno, pues nos hemos acercado a esto, a conversar sobre qué, sobre la visión que tiene su empresa en la nube. Muchas empresas tienen una de estas dos visiones que están acá. Ven la nube como algo mágico, como algo glorioso, que les puede ayudar a cumplir con todas sus metas, que les puede permitir crecer, ser ágiles, competir a un nivel mundial. Y otros la ven como ese cuadro que tenemos a la derecha, que no creo que sea tomado cerca de donde nació mi coanfitrión Edgar Rincón, que para los que no lo saben, él es cañadiense, porque es de La Cañada, allá en el Zulia. Es correcto, porque fíjate, mucha gente dice que los de La Cañada en Maracaibo somos cañaderos. No, señores. Si los de Canadá son canadienses, los de La Cañada somos cañadienses. Exactamente. Y tienen ahí algo que se llama el Catatumbo, ¿no? Bueno, fíjate que ese es el sitio más importante del mundo. Es el sitio donde se genera el ozono del mundo entero. Definitivamente. Y en ese sitio donde se genera el ozono del mundo entero, las nubes son fundamentales porque son el conducto para toda esta electricidad que desencadena nada más y nada menos que la cura al hueco de ozono de lo que tenemos. Entonces, pero hay muchas empresas que ven las nubes como eso del Catatumbo y dicen, yo no me acerco allá, no me vaya a caer un rayo encima. Y Pero esa no es la actitud correcta, ¿no? podemos hacer un símil, Alcides, entre cómo las empresas ven la nube y cómo se sienten, ¿no? En estas dos láminas, en estas dos imágenes, se ven muy claro cómo a veces lo puedes ver como un paisaje muy bonito o lo puedes ver como un paisaje muy difícil, donde te puede caer un rayo encima y definitivamente a muchos le ha caído un rayo encima por no considerar los aspectos importantes de la nube. Bueno, Edgar, hablando de la nube precisamente, hay que enfrentarse a algunas realidades que la nube nos ha cambiado, a algunas realidades en las del mundo en las que vivimos. Y una de esas es lo que está ocurriendo con la pandemia. La pandemia nos ha llevado a que la gente vea clases no en sus escuelas, no en sus liceos, no en sus colegios, sino que vean clases virtuales. Estas clases virtuales todas pasan por la nube en cualquier de sus etapas. O sea, el contenido se genera y de alguna forma va por internet hasta los estudiantes. La realidad es tan fuerte que nos trajimos el ejemplo de China. Aquí 220 millones de estudiantes, cuando se da el año nuevo chino, en principios de marzo de este año, regresaron a clases pero de manera virtual. Y este regreso de manera virtual es impresionante porque son 220 millones de usuarios nuevos en la educación online, un mercado educativo que estaba creciendo ya, que venía de 17.500 millones de dólares en el 2015 y subió a 38.500 millones de dólares en el 2019 y que todavía se proyecta mucho más fuerte con todo lo que está ocurriendo en esta pandemia. De hecho, Alibaba, una de las plataformas principales de nube allá en China, ha tenido más de 1.100 millones de descargas de una pieza de software que es como, digamos, el equivalente al G Suite de Gmail, de Google, perdón, o equivalente a un Office 365 y permite hacer cosas de telemática, pero es muy usada tanto para el trabajo remoto como para las clases remotas. Entonces, 1.100 millones de descargas durante lo que va de pandemia ha sido un número increíble que solamente se puede alcanzar con el uso de la nube. De hecho, hay un artículo que leí recientemente y que nosotros hicimos referencia en la edición anterior de Día D, donde ellos hicieron el deployment de 2.000 servidores en un par de horas para poder atender esta demanda. ¿Ok? Todos los que están en tecnología saben que 2.000 servidores, hacer un desarrollo, un despliegue de 2.000 de servidores en ese número es una cosa increíble. ¿Y ha pasado qué?
que ha pasado que el SARS en el 2003 y ahorita el COVID en el 2019 se han convertido en cisnes negros, esos eventos raros estadísticos que pasan, que vienen y cambian el mercado, y que en este caso están cambiando el mercado de educación en línea. Y aquí tenemos algunos datos interesantes que nos muestran ese cambio. Ese cambio tenemos que el 83% de las empresas van a llevar sus cargas de trabajo a la nube para este año. Y el 41% de esas dependen de plataformas de nube pública y el 22% de plataformas que son híbridas, es decir, nube pública y nube privada. Y esos son unos datos muy interesantes porque reflejan un panorama realmente cambiante. Estamos viendo, si me permiten el cambio aquí un momento. Estamos viendo que el 80% de las organizaciones deberían migrar hacia la nube para el 2025 y el 84% de estas organizaciones tienen una estrategia de multinube dentro de ellos. ¿Qué es la multinube? La multinube es ir a diferentes nubes, incluyendo no solamente las privadas y las públicas, sino a diferentes nubes públicas también dentro de eso. Eso nos dice que todos los gastos que están haciendo las empresas en tecnología van a representar hasta un 70% de esos gastos van a ser hechos en el área de tecnología para migrarse a la nube. Y eso la fuente nos lo dice Trend Micro en un estudio donde nos dice eso, 70% del presupuesto de tecnología, y lo repito, va para migración a la nube. Y la migración a la nube, llevándose 70% del gasto, ustedes se imaginarán que queda muy poco para todo lo que era tradicional. Así que bueno, vámonos con Gartner. Gartner tiene 4 tendencias que nos van a impactar fuertemente en la nube. Ahí tienen ustedes el enlace, y si no lo ponemos dentro de un rato en nuestro Twitter. Pero este estudio es interesante porque ellos dicen que primero, lo que es toda la optimización de costos va a forzar a las empresas a ir hacia la nube. Pero también el hecho de que el enfoque sea multinube va a reducir la dependencia de las empresas de un solo proveedor tecnológico, de un solo vendor. Pero también nos alertan, ojo, no hay suficientes habilidades de infraestructura como servicio, ni nada por el estilo que puedan permitir esta migración tan masiva, así que más de una empresa va a tener problemas para migrarse a la nube por culpa del talento calificado que no lo va a encontrar. Y por último, que es interesantísimo, Edgar, y te voy a dejar hablar sobre eso ahorita pronto, es que la nube distribuida, es decir, una nube pero mucho más amplia de como nosotros la conocemos y tomando en cuenta el borde de la nube con capacidad para realizar cómputo, esa nube distribuida va a ser la que va a soportar que los servicios estén disponibles en muchos más sitios. Esto lo cierra Gartner con una frase que es interesante, que dice que para el 2023 los proveedores de servicios de nube que lideren el mercado van a tener más parecido con la red de ATMs o la red de cajeros automáticos que con otros tipos de presencias en redes. Y que esto les va a permitir a ellos permitir la prestación de servicios con muy baja latencia en los bordes. Es decir, al igual que en una red de cajeros automáticos, donde parte de la transacción se realiza en el cajero, pero se consolida en el data center del banco, lo que vamos a ver con los servicios prestados por nubes es que parte de esos servicios se van a prestar en los bordes y se van a consolidar después, teniendo en cuenta el data center. Así que ese modelo nuevo de nube nos lleva a hablar de compañías como Equinix. Definitivamente, Alcides, y es para nosotros un placer, un inmenso placer haber recibido la aceptación por parte de los amigos de Equinix para trabajar con nosotros, para hablarnos de la nube, de lo que están haciendo, ¿no? Porque Equinix es uno de los líderes, es uno de los players más importantes, como les voy a explicar ahora. Y justamente vamos a hablar es con Gustavo García, quien es el arquitecto de soluciones. Equinix es una empresa fundada en 1998 para permitir el crecimiento a escala de Internet. Equinix significa equidad, neutralidad, Internet y intercambio. Es interesante cómo se puede construir una
una compañía y una frase de esta manera que pueda agrupar justamente toda esta información. Para que ustedes tengan algunos datos importantes, Equinix es una plataforma global, o es la plataforma global más grande del mundo de centros de datos interconectados. Ya les voy a mostrar cómo funciona o cómo están repartidos en el mundo entero esta compañía. Entre la visión, ellos ven el futuro de la infraestructura de TI está en todas partes. El papel de los centros de datos, por supuesto, debe ser corporativo o los centros de datos corporativos se están reduciendo. Ellos ven cómo de alguna manera, se me fue la lámina, okay, el mundo híbrido es el mundo del que vamos a estar hablando, que es un mundo híbrido, combina la nube y el borde. Las cargas de trabajo principales están cambiando en ese borde, en esa interconexión que se tiene que hacer. La infraestructura futura es un ecosistema de socios. La nube no es un juego final, es parte de la conversación, y estos ecosistemas se interconectan local y privadamente, lograr una ventaja y una eficiencia diferenciada. Si podemos ver cómo funciona en el mundo o cómo ha sido el desarrollo de las nubes, vemos que las nubes en 1998 eran servidores que se conectaban o páginas que se conectaban. Fuimos viendo cómo ya en el año 2002 ya existían servidores que permitían una conexión más directa, replicadores, ya veíamos que de alguna manera intentaban conectarse en el 2004, las nubes llegan en el 2008 y vemos cómo esa interconexión empezó a funcionar y se empezó a hablar de nube privada, nube pública y todas las posibilidades que había. Y en el 2008 vemos cómo la interconexión ahorita es total, ¿no? Estamos viendo cómo el mundo ha cambiado y que las empresas deben estar viendo justamente este gráfico que dice del 2018, cómo se están funcionando las nubes en este momento. Si nosotros les había prometido para que ustedes vieran dónde está repartido Equinix en el mundo, fíjense, tienen una inversión de 25 billones de dólares con B en una plataforma de interconexión global. Estos son todos los sitios donde ellos tienen un centro de datos, y ya nos va a hablar un poquito más Gustavo cuando podamos entrar en esa conversación que él tiene con nosotros. Quiero presentarles a Gustavo García. Bueno, pero perfecto, antes de eso, si quieren ustedes conversar con nosotros, nuestras redes sociales están disponibles, @ITNewsLab, ITC Andino News, ITC Andino, itcandino.com, y la de Daico Host. Estamos usando el hashtag numeral día D para comunicarnos y tener una interrelación aquí. Les decía pues que Gustavo, ahora sí, que Gustavo García se unió a Equinix en el año 2017 como arquitecto de soluciones para brindar soporte a los clientes de América Latina. La experiencia de Gustavo antes de entrar en Equinix es ingeniero de preventa para CenturyLink. Previo a eso trabajó 10 años en Verizon y Terremac desde el NAP de las Américas como miembro del equipo de ingeniería que desarrolló y operó una de las primeras soluciones exitosas de cloud y management hosting de grado empresarial del mercado. Nadie es perfecto, nació en Argentina, donde fue oficial de la Marina y posteriormente estudió el análisis de sistemas de información tecnológica nacional, en el Sistema Nacional de la Universidad, perdón, Tecnológica Nacional. Vamos a darle la entrada a Gustavo para que, Gustavo, un placer, hermano, estés con nosotros. Gracias por aceptar esta conversación con esta cantidad de personas que tenemos en este momento con nosotros. Bienvenido, Gustavo. También quería darte la bienvenida en mi nombre y decirle al público que está de alguna forma atendiendo con nosotros y acompañándonos
para que las preguntas que tengan las hagan a través de la sección de preguntas y respuestas que tenemos aquí en nuestra plataforma. Así, sin más nada, te dejo por favor, Gustavo, en control de toda la conversación que vamos a tener. Así que bueno, hola, gracias y gracias por tenernos. Mantengamos la charla en tema de tecnología, nada ni de vino tinto, ni de la albiceleste, no hablemos de fútbol. De todas maneras, o sea. Pero bueno, no, gracias. Y sí, acá estamos. Y la verdad que contentos en la posición nuestra. Una cosa que es muy interesante de Equinix, y yo, a pesar de que ahora estoy en arquitectura, apoyando a los equipos de venta y demás, me pasé toda mi carrera, que como ven no ha sido corta, en el área de operaciones. Y es realmente algo interesante la posición que tiene Equinix, porque está en el medio. Yo a veces digo que Equinix está como en el ombligo de toda esta interconexión a las nubes y demás. Entonces, podemos ver las cosas de distintos puntos de vista, ¿no? Y como decía Alcides al principio, la proyección hacia la nube es franca, o sea, se está yendo a la nube y realmente el que no se suba al bote ese relativamente pronto, en algún momento va a quedar afuera, porque es para donde apunta la tecnología. Y todas las compañías de mercado están viendo eso, están viendo esa tendencia. El otro día estaba escuchando, creo que viene de la gente de IDC, que estiman que para el año 2021, por lo menos esto es un estudio que hicieron en Asia, que para el 2021 más del 90% de las empresas ya estarían montados en una infraestructura híbrida y multinube. O sea, ya no es que me voy con una nube, dos, no, ya muchas nubes e híbrida al mismo tiempo. Así que bueno, ahí estamos en el medio de todo este tema. Esto de multinube es un tema interesantísimo, Gustavo, ¿no? Porque mucha gente habla de híbrido y habla de multinube y los intercambia. Sin embargo, estamos viendo que el enfoque multinube es un enfoque que permite a las empresas protegerse de la dependencia de un solo vendedor, lograr lo mejor de cada una de las nubes para las tareas que está enfrentando, así como lograr un rendimiento de nivel mundial muy fácil. Si nos comentas un poquito acerca de eso más. Sí, hay dos conceptos que creo yo que hacen fuerte la adopción de más de una nube. Tres conceptos, para estirarme un poco. Uno es, ¿qué es una nube? Porque una nube puede ser una infraestructura como servicio, entonces levanto una máquina virtual de Windows, de Linux o lo que fuese, en la infraestructura de alguien más que lo opera y me la expone a mí como un servicio. O puede ser una plataforma como servicio, o puede ser un software como servicio. Y cuando llega software como servicio, cada vez hay más empresas que están empezando a usar nubes. Bueno, nosotros internamente y en todas las empresas por las que pasé, usan Salesforce, por ejemplo, para manejar todo el tema de venta. Bueno, eso es una nube. Es mucho más que una paginita de web donde pueda registrar los contactos de un cliente o algo así. Y eso es una nube. Entonces se empiezan a adoptar. Por otro lado está el tema de las cargas de trabajo. Algunas cargas de trabajo, para mí, se adaptan mejor en una nube que en otra. Por ahí, para el vecino mío, se adaptan diferente, porque las cargas de trabajo son relativamente diferentes. Todas las nubes tienen algún tipo de solución de almacenamiento, por ejemplo. Pero no todos esos almacenamientos son idénticos. Entonces, a medida que las empresas se van poniendo más sofisticadas en el uso de las nubes, empiezan a mover datos y cargas de trabajo de una a otra.
cómo les conviene más a ellos, ¿no? Y hay una tercera que es financiera, que nube me cuesta menos, porque nadie quiere pagar de más. Claro. Y también es física. Hay nubes que me quedan muy lejos. Las nubes tienen dos tipos de conectividad o dos tipos de conceptos, vamos a ponerla. Está el concepto de dónde me puedo conectar a la nube y está el concepto de dónde la nube se hace física, dónde vive esta nube. Entonces esta nube vive, no sé, vive en Caracas o vive en Singapur. Porque si vive en Singapur, todo lo que yo hago va a tener que ir a Singapur y volver. Puede ser que funcione para lo que yo hago, puede ser que no funcione para lo que yo hago. Entonces, bueno, es como las pinturas. Por algo se inventaron todos los colores de pintura. Fíjate, Gustavo, hay una pregunta que habla de, mencionaste multinube y hablaste de nube híbrida. Que por favor aclares el concepto de multinube y nube híbrida, si no es lo mismo. Correcto, no, no es lo mismo. La nube híbrida es cuando empezamos a mezclar parte de mi infraestructura física, la empezamos a mezclar con parte de infraestructura en la nube. Y cuando digo infraestructura física, por ahí yo estoy corriendo máquinas virtuales en mi infraestructura física. Estoy virtualizando, que es el concepto de la nube, ¿no? Puede ser, pero soy el dueño de esos fierros. O sea, lo tengo en un gabinete que voy y lo toco y veo lucecitas. En la nube ni voy, ni lo toco, ni veo lucecitas. Muchas veces, normalmente, ni siquiera sé en dónde está ubicado el edificio. ¿Cuál es el edificio? Sé que está cerca de tal ciudad, pero el edificio, por ahí ni siquiera lo sé, sobre todo con las grandes nubes públicas. O sea, eso es la parte del híbrido. Parte física, parte en la nube, en ese servicio que se me entrega. Y multinube son varias nubes distintas que están de alguna manera trabajando en concierto. Hoy a la mañana justamente tuve una reunión con una de las nubes, bueno, la menciono, todo el mundo la conoce, con Azure. Y esta gente nos estaba mostrando un producto que están desarrollando para poder desde dentro mismo de la consola de ellos integrarse con los competidores de ellos, integrarse con los demás, porque entienden de que ya no van a traer toda la carga de trabajo a mí, todos los datos a mí, sino que va a estar más desparramado. Mira, hay dos preguntas que hace Manuel Estacio. Dice, ¿cuál es el porcentaje de disponibilidad de una nube para los diferentes servicios as a service? Y si se toma en cuenta la geografía de la nube, dónde está ubicada, ¿tiene sentido llamarla nube? Nube, okay, vamos al diccionario Gustavo García. Ok. Yo no sé qué dirán los expertos, esta es mi interpretación. Yo he trabajado en muchísimos años en la parte de ingeniería en sistemas y vengo haciendo de una u otra manera virtualización desde el año 2000. Cuando era virtualización partiendo servidores enormes de Sun Microsystem, que ya ni existe la marca, y partiéndolo en servidores virtuales. Yo puedo hacer virtualización dentro de mi propia infraestructura. ¿Eso hace que sea una nube? En mi opinión, no. Lo que hace que sea una nube es que el usuario pueda venir y decirme, ni siquiera decirme, automáticamente levantar un server, configurar un servidor, armarlo, ponerlo en disponibilidad, conectarlo con todos los recursos que necesitan cuando ellos los necesitan. Entonces, no solamente es virtualizado, sino que además de... Hay parte de nube que puede ser física también, ¿no? Todo lo de bare metal y todo esto. Pero aparte tiene que ser ese consumo por demanda, bajo demanda. Ok, hay otra pregunta, es, entonces un gestor documental dentro de una organización empresarial se define como una nube híbrida por involucrar tantos servidores de red de la compañía en conjunto con la nube.
si entendí bien la pregunta, si están mezclando infraestructura física, parte de la infraestructura es física, parte de la infraestructura está en la nube, sí es híbrido, siempre y cuando esas partes interactúen entre ellas, ¿no? Si no hay ningún tipo de interacción, bueno, sí, se lo puede llamar híbrido, pero está un poquito híbrido light, porque no hay una interacción entre las cargas de trabajo, interacción entre los datos. Pero si sí están interactuando, es una nube híbrida, es un despliegue híbrido. ¿Cuáles son los servicios en la nube SaaS y IaaS tienen actualmente más cobertura? ¿Cuál de esos servicios? Bueno, en IaaS, en lo que sea IaaS, que es la infraestructura como servicio, sin ninguna duda que es todo el tema de máquinas virtuales, ¿no? De levantar servidores virtuales. Mucho de eso se está mudando ahora de IaaS a PaaS, de infraestructura como servicio a plataforma como servicio, donde ya se empiezan a hacer cosas como, por ejemplo, desarrollar las aplicaciones teniendo en cuenta todo el principio de contenedores. Entonces ya no necesito tener un servidor, cargarle el sistema operativo, cargarle la aplicación para después cargar el resto, sino que ya arranco en la pila de trabajo, arranco en el medio. Y la nube se encarga de toda la parte cimental, digamos. Gustavo, es interesante que me has hablado de la geolocalización de la nube en algún momento y ha estado entre las preguntas. Sin embargo, hay un concepto que es muy interesante para la gente, que es el cómputo en el borde de la nube. Oh. El cómputo en el borde de la nube de alguna forma elimina la geolocalización, porque las fronteras de la nube se convierten en la nube como tal, ¿no? Y yo quisiera que habláramos un poco de eso, de alguna forma, porque la gente quiere entender esta nueva nube distribuida que se está vendiendo, este concepto de borde, este concepto en el cual además ustedes como plataforma, que está por detrás, tienen mucho que ver porque ustedes parte del servicio que prestan se basa en que tienen muchos centros de datos en distintas partes del mundo, interconectados entre ellos, interconectados a la internet directamente, y además ofrecen tiempos de latencia o de respuesta a las peticiones que son distintos dependiendo de dónde te conectes. Entonces, si nos refrescas un poco todo esto que tiene que ver con la computación en el borde, con los tipos de conexiones que existen entre los distintos componentes de una nube, entre los distintos centros de datos. Es muy interesante porque es todo un cambio que se está haciendo y a mí me gusta usar como comparación la industria bancaria. Los bancos aprendieron esto hace una pila de años. Ellos entendieron, para yo poder operar correctamente, tengo que armar sucursales. Sucursales que estén cerca de la gente, porque la gente no va a poder venir a mí siempre. Y cada una de esas sucursales tiene que tener determinadas características en función al público al que atiende. Una sucursal en el pleno centro de Caracas va a estar ofreciendo tal vez, no sé, determinados productos bancarios diferentes a una sucursal en una zona agropecuaria, por ejemplo. Nadie en el medio de Caracas va a comprar un tractor, pero para el otro es algo fundamental. Con la nube está ocurriendo exactamente lo mismo. Se han visto casos, ¿no? Hay de todo. Pero con la nube está ocurriendo exactamente lo mismo. Hasta ahora vinimos operando con una infraestructura centralizada. Todo el mundo tiene que venir hasta este data center y ahí es donde se procesa todo. Pero ¿qué pasó? Ahora todos llevamos una computadora en el bolsillo. Ahora todos generamos datos, todos recibimos datos y hace un tiempo hizo un estudio, yo creo que lo hizo la gente de marketing de Google, en donde han visto que si la respuesta de un servidor de web tarda más de 3 segundos,
Yo no llego a estornudar en 3 segundos, me lleva 3 prepararme para estornudar. Y de golpe, la mitad de los que estaban llamando esa página de web se iban, se desconectaban. O sea que la única manera de poder responder a eso es descentralizar la infraestructura. Y descentralizar no implica, bueno, este señor va a tener su servidor de web pegadito a donde está. No, algunas cosas se mantienen más concentradas, pero otras cosas se descentralizan. Y llevar eso a ese borde, ¿no? A esa frontera. Y ni hablemos con lo que se viene con todo lo del Internet de las cosas, cualquiera que está en el área de manufactura, bueno, casi todas las herramientas nuevas ya tienen sus propios sensores y se están comunicando con algún lugar donde se mantienen todos los logs y se procesan y empiezan ya a decir, las grandes máquinas, por ejemplo, de producción petrolera, de minería y demás, esos grandes equipos, los Caterpillar y demás, hasta empiezan a avisar, tal maquinaria necesita cambiar el aceite dentro de las próximas 2 semanas, para que tenga el rendimiento óptimo y al costo mínimo. Esos datos se capturan, se generan en la red, se capturan cerca, algunos se procesan cerca, otros se procesan lejos, pero lo que se tiene que procesar cerca y rápido hay que llevarlo lo más cerca posible al usuario. Y lo más interesante de eso es que además la sensación o la noción de cercanía no es la cercanía física que nosotros conocemos. ¿Qué está más cerca de Venezuela? ¿Perú o Miami? Yo me imagino que Perú, si trazamos... Probablemente Perú, pero Miami está mucho más cerca desde el punto de vista digital. En cuanto a redes, el email Alcides que le vas a mandar a un amigo tuyo en Perú, pasa garantizado que pega en Miami y después rebota a Perú. A eso mismo me refiero. Hice esa prueba con un compatriota mío. Tenían oficinas en Chile. Mira. Entonces le comento, el centro es Miami. Hicimos la prueba en una llamada y sí, llegaba a Miami en la mitad de tiempo que le llevaba a llegar a Chile. Hay 2 preguntas interesantes aquí, Gustavo, que quiero que Primero, ¿cuál es el rol de un centro de datos en una nube? ¿Ok? Esa es la primera pregunta que están haciendo. ¿Cuál es el centro de datos? O sea, ¿cuál es el papel del centro de datos en la nube? ¿Ok? Y la segunda, ¿cuál sería el principal diferenciador de Equinix que ofrezca un valor para decidirse entre otras opciones como Azure o Amazon? Me parece interesante que respondas a esto porque puede fijar la posición de Equinix en este momento. Correcto. El valor del centro de datos es que cualquiera que maneje infraestructura crítica, y la nube es infraestructura crítica, tal vez no para un usuario, sí, pero sí para otro. No se puede permitir que haya un corte de electricidad. No se puede permitir de que, bueno, se cortó la electricidad y mi banco de baterías no levantó correctamente, entonces tengo una caída de los sistemas. La importancia de eso es que la nube tiene que estar ubicado en un lugar que sea físicamente, una infraestructura que sea sólida, que sea súper confiable, que no tenga problemas de electricidad, de refrigeración o aire acondicionado, que no tenga ese tipo de problemas, que tenga la seguridad. Mantener todo eso, yo personalmente, para mi empresa, es terriblemente caro. Y si mi negocio es, no sé, vender camisas, yo ahora tengo que hacer una maestría en cómo mantener un edificio. Pero no es mi negocio es vender camisas. Preferible ir a un data center, esa gente se dedica a eso, saben cómo armar esos edificios, yo me puedo dedicar a vender mis camisas. Espero que haya respondido la pregunta con eso. Desde el punto de vista de Equinix, Equinix no tiene nube. Equinix no es un jugador dentro de las nubes. Lo que nosotros tenemos son data centers y conectividad a las nubes. Conectividad
a los operadores de redes, conectividad a integradores. Cuando digo conectividad, ¿cómo hace una persona una empresa para conectarse con otra? Ese tráfico tiene que ir por uno de los operadores de redes, pasarle el tráfico al otro operador de red y bajar por la otra punta. Y entre medio puede haber varios operadores que le pasan el tráfico a otros operadores. Cuando hablamos de conectividad, tenemos un ecosistema tan grande en los data centers nuestros, justamente por donde están ubicados, donde cuando hablamos de conectividad es realmente tirar un cable entre la jaula o el gabinete de un cliente y el otro. Me necesito conectar, por ejemplo, en Miami, con nuestros amigos de Daico Host. Es tirar un cable. Si alguien está en Miami, es tirar un cable entre los dos. Y ahí ya no hay que estar hablando de tengo que contratar un circuito MPLS, contrato a 3 años, me cobran tanto, no me puedo ir antes. Esto es un cable. No necesita más el cable, se desconecta el cable, se deja de pagar por el cable. O sea, es una conectividad directa, es privada, es casi a demanda. Le quiero recordar a todos los que nos están en sintonía que las preguntas las pueden hacer a través de la opción de preguntas y respuestas que tiene la plataforma Zoom en este momento. Me parece interesante, Gustavo, que hayas aclarado ese punto porque quizás había esa duda, ¿no? Y te hemos buscado a ti justamente como conocedor de las diferentes nubes que existen, ¿no? Y ese es el punto. Gustavo, tenemos una pregunta que nos llega, que nos pregunta cuál es la mejor ruta que hay hoy para ir hacia la nube, especialmente para empresas que deciden hacerlo, pero están acostumbradas a trabajar on-premise, están acostumbradas a trabajar en su data center. Entonces, ¿qué cosas tienen que considerar? ¿Cómo definir su estrategia? ¿Qué recursos deben de buscar para llegar allá? ¿Qué habilidades tienen que desarrollar, no solo individualmente, sino también a nivel organizacional, para poder llegar ahí, para hacer la gestión de todo lo que están haciendo una vez que llegan ahí? ¿Cómo deben aprender a medir? ¿Y qué otro tipo de recomendaciones puedes tú hacer a las empresas que están queriendo dar ese paso? Largamos. Y para hacerle honor a mi patria, tomo mate. Me dijiste, Edgar, que iba a ser una conversación de amigos, entonces me trajo el mate. Te llegó, te lo mandé por courier. Me parece muy bien. Gracias. Son muchas las cosas a considerar. O sea, el paso a la nube el paso de una infraestructura on-prem, mía, física, a la nube, es un cambio, pero es un cambio que hay que hacerlo, que es beneficioso y que no hay que tenerle miedo, hay que saber hacerlo, hay que hacerlo bien. Sin pensar en un orden casi catedrático, ¿no? A medida que se me van ocurriendo. Hay temas de riesgo, ¿sí? ¿Qué riesgos tengo? Que cuando yo compro algo físico, lo tengo que comprar para que soporte la carga máxima de trabajo que voy a tener sobre ese equipo. El riesgo que corro cuando me muevo a la nube es seguir con esa mentalidad y no pensar que la nube es elástica. No me tengo que comprar un pantalón más grande para cuando engorde. No, me compro un pantalón con elástico que crece a medida que yo engordo. Y todo el mundo feliz. Las señoras embarazadas lo han aprendido eso hace muchísimo tiempo. Y empezaron a tener sus pantalones de embarazada con un elástico, para no tener que cambiar de pantalones cada mes. Mira, ok, perdón, no sé si terminaste. No. Es que hay dos preguntas más, han habido bastantes preguntas. Una es, ¿dónde están físicamente ubicadas las nubes y qué opciones de conexión existen? Esa es una primera pregunta. Y la otra es, ¿cómo se hace para calcular el tamaño de un data center? ¿Es un tema de demanda o tiene un criterio para ir creciendo? Te redondeo rapidito la anterior y volvemos a estas dos. En la anterior, mi consejo a los que se van a meter en la nube es que si no saben cómo hacerlo, que vayan con alguien que sí sabe hacerlo. Porque el gestionamiento de todo ese cambio
tiene bastante. No quieren terminar en, por ejemplo, metí todo en la nube, y ahora me olvidé de mover todos mis controles de seguridad a la nube. Entonces estoy creando un riesgo, una vulnerabilidad. En cuanto a la primera fue cómo conectarse a la nube. Básicamente hay dos maneras de conexión a la nube. Hay una manera pública y una manera privada. La manera pública, por internet, VPN, que muere adentro de la nube. Va de donde yo estoy hasta la nube. Es muy, muy práctico. Prácticamente cualquiera sabe armar un túnel de VPN. Prácticamente cualquier equipo soporta ese tipo de conexión. Es muy flexible, porque el Internet ya de por sí es flexible. Tiene un problema. El Internet no va siempre por el mismo camino. Yo no controlo por dónde va el Internet, porque yo le pasé el tráfico a mi proveedor de Internet, que se lo pasó al otro, y eventualmente llegó a la nube. Entre medio esa ruta puede cambiar y yo ni me entero. Entonces pueden ver en el Internet, por ejemplo, si mantienen un ping, por ejemplo, para medir latencias a un punto remoto, pueden ver cómo puede ir de 30 milisegundos a 300 milisegundos prácticamente inmediatamente, y volver a bajar y volver a subir. Tiene toda esa aleatoriedad. Más el componente de seguridad, que se puede manejar. Hay medidas para manejarlo, pero siempre es un poquito más riesgoso. La otra es una forma de conectividad privada. Me conecto de manera privada a la nube. Prácticamente es como una extensión de mi red privada dentro de la nube. Eso tiene otro tipo de despliegue. Hoy en día se hace de manera relativamente bajo demanda. Pero tengo la garantía de que si llego a la nube en 80 milisegundos, podré llegar en 81 o en 79, pero no va a saltar a los 300. Cuando yo tengo una infraestructura que opera sobre una base sólida, se me hace mucho más fácil poder armar arriba de esa plataforma, ¿no? Y la última, ¿cómo dimensionar un data center? La forma en que normalmente se hace hoy en día, en una época, casi todas las empresas de data center, incluso por las que he pasado yo, hablaban de me hace falta tanto espacio y tanta energía. Hoy en día todo eso ya prácticamente se está dejando de usar, y las empresas de data center están empezando solamente a mirar energía. Y entonces dicen, necesito un data center, necesito una jaula para consumir, no sé, 20 kVA. Y dentro de los 20 kilowatts que va a consumir, ya queda en el data center. Sí, bueno, ¿cuántos gabinetes te hacen falta? ¿Te hacen falta 4 gabinetes, 6 gabinetes? Y ya se hace mucho más fácil. ¿De qué manera puedo sacar yo cuánto voy a consumir? Si alguien ya tiene un data center, midan cuánto están consumiendo de electricidad. Es la manera más fácil. Si no puedo hacer eso, me fijo, todos los equipos tienen su fuente de poder, en donde dice, bueno, yo puedo funcionar entre 120 y 240 y consumo tantos amperes, multiplican los dos, eso le va a dar la potencia, calcule, esa es la potencia máxima que puede llegar a soportar eso. Yo normalmente tomo como medida la mitad de eso. Eso sería una medida más bien conservadora. Más o menos la mitad del máximo normalmente funciona bastante bien. No sé si cubrí todo o si me quedó algo. ¿Cómo queda la huella de carbono, de emisión de carbono? O sea, ¿qué estrategia se considera para reducir? Eso es muy interesante. Y en ese sentido, estoy... Bueno, a mí no me gusta hablar de Equinix en este tipo de charlas, ¿no? Porque es una charla de industria, pero en esta lo saco porque estoy muy orgulloso de Equinix. Estamos en camino para estar 100% neutrales en cuanto a las emisiones en carbono. Y eso se hace a través de varios procesos distintos, donde podemos comprar electricidad de empresas que usan recursos renovables, ya sea solar o eólica o lo que fuese.
Donde tenemos esa posibilidad, se compra electricidad por ese lado. Lo que no podemos comprar se compensa. Se compensa con esto es un proceso. Hay una organización que dicen, bueno, yo consumo tanto, o lo que le llaman el carbon footprint, ¿no es cierto? Mi consumo de recursos de la tierra es de tanto, entonces uno puede entregarle a esas empresas, realmente se le entrega dinero a esas empresas que invierten en recuperar eso por otro lado y en 20.000 cosas distintas. Podrá ser en armar más plantas solares, por ejemplo, o financiar para poder desarrollar tecnología nueva, o en plantar árboles, o sea, lo que hace falta en ese momento. Hay varias, siguen las preguntas, como que te vas a quedar aquí hasta mañana, Gustavo. Mientras tenga agua, Mientras tengas agua caliente, no hay problema. no hay problema. Mira, preguntan, quiero que mi empresa entre en el mundo de la nube. Uh-huh. Una infraestructura robusta on-premise. ¿Qué debo considerar para hacer una migración a nube sin sobredimensionar ni hacer migraciones innecesarias? ¿Cómo llego a la conclusión si debo usar IaaS o PaaS? Es todo un proceso. Es todo un proceso. Hay 3 filosofías de ir del on-prem a la nube. Hay una que es, y ni sé si existirá el término en español, el lift and shift. Es, tomo mis cargas de trabajo tal y como están, mis aplicaciones tal y como están, y las muevo a las nubes. En este momento estoy corriendo tal aplicación sobre un servidor de Windows no sé cuánto. Lo que hago en la nube, me armo un servidor de Windows igual que tomo esa aplicación y la instalo en la nube. Exactamente igual. Eso es lift and shift. Hay otra que es de tomar mi aplicación, modernizarla y después moverla a la nube. ¿Qué es esa modernización? Es empezar a incorporar otras tecnologías. Empezar a incorporar, por ejemplo, esta palabra me sale mal en inglés y en español, contenerización. Empezar a usar contenedores, empezar a usar Docker, Kubernetes, ese tipo de tecnología, en donde yo ahora a mi aplicación la aíslo en cierta forma de toda la infraestructura que está por debajo y es más portable de donde estoy a una nube. Y hay una tercera, que es decir, arranco con todo mi desarrollo de aplicaciones de nuevo, desde cero, pero para la nube. Arranco usando herramientas que son nativas de la nube. Y una vez que lo tengo, apago una y enciendo la otra. Esas son las 3, digamos, escuelas de cómo mover mis aplicaciones de uno a otro. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuál es la gran diferencia entre Cloud, Edge y Fog Computing? Ahí me mataron. Y yo te soy sincero, para mí esa diferencia es marketing. ¿De verdad? Casi todos esos términos son de marketing. El fog computing no lo tengo muy bien definido, te soy sincero. ¿Cuál es la diferencia entre eso y Edge? Muy finita. Muy finita. Digamos que el fog, que es la niebla, es una nube que está más abajo. Digamos que, como decía Andrew Tannenbaum, lo bueno de los estándares es que hay muchos y podemos escoger el que más nos conviene. Exactamente, exactamente. Entonces, es eso. Por eso arranqué con cuál es la definición de nube. Definitivamente la Porque nube cada es un uno tiene concepto su extraño. definición de nube. Es un concepto extraño y que obedece a veces más a la parte de mercadeo que a la parte de tecnológica como tal, realmente. Y es real, es real. Hemos visto un crecimiento, Gustavo, impresionante en los distintos tipos de nubes. Hemos visto un crecimiento avasallador en los primeros años de Amazon y su infraestructura de nube.
pero después hemos visto cómo los que tenían que recuperarse se han recuperado, o sea, cómo Microsoft creció, cómo IBM creció en este mundo, cómo llegaron jugadores que eran desconocidos como Salesforce, que ni siquiera nadie decía que era una nube, pero realmente creció tanto que veíamos a Larry Ellison vez tras vez diciendo nosotros teníamos que haber hecho eso porque eso está hecho con nuestra tecnología y nosotros debimos haber salido con el producto. Es cierto. Si me ves un poco ese panorama, cuando uno tenía que escoger, por ejemplo, hace unos años, a qué nube te ibas, te quedabas muy, muy reservado porque si te ibas a Amazon, tus bases de datos realmente costaba mucho volverlas a sacar y ponerlas en otro lado. Si te ibas a Oracle o SAP, las nubes de ellos eran como muy especializadas en los productos de ellos. Y Microsoft parecía como un poco lejos. Sin embargo, hemos visto que Amazon baja, que Microsoft sube, que IBM, SAP, Oracle están creciendo y tenemos gigantes como Alibaba que nos están haciendo unos cambios enormes. Si me hablas un poco sobre tu perspectiva del mercado, con todo. Se dieron cuenta de que hay que hacerse amigos. Se dieron cuenta que hay que hacerse amigos, de que solos no ganan. Y eso fue todo un proceso. En su momento, y tuve el gusto de poder trabajar en desarrollar una nube que fue la nube que en su momento la desarrolla Terremark, que después lo compra Verizon y ahora Equinix compró todo eso, ¿no? Pero bueno, ese producto de nube ya había quedado con Verizon, que después se le vende a IBM. Se llamaba el eCloud, Enterprise Cloud. En ese momento, estoy hablando 2006, 2007, en el Magic Quadrant de Gartner, de las nubes, del noreste, que es donde uno quiere estar, éramos dos. Era Amazon y el Enterprise Cloud nuestro. Nosotros, ¿qué? Argentino, y en ese cuadrante estaba así, inflado de orgullo. Y el resto no estaban, el resto estaban en los otros 3 cuadrantes en alguna posición. ¿Qué pasó? Claro, los Microsoft, los Oracle, los Google, te imaginas que la capacidad que tiene esa gente de decir, pongo todos estos millones de dólares a disposición de un grupo de locos para que me armen el producto y en 3 meses me lo saquen, es enorme. Entonces ellos empezaron a subir a tal punto que la nube nuestra, bueno, ya te digo, se vendió a IBM y hoy es parte de la nube de IBM. Al principio ellos también aprendieron, bueno, yo quiero que vengan todos conmigo. Entonces todos empezaron a hacer, bueno, yo te voy a dar servicio de DNS, servicio de almacenamiento en línea, de almacenamiento en objetos, te voy a dar servicio de esto, del otro, para que vengan todos conmigo. Se dieron cuenta de que a la gente le gusta ir a las heladerías que tiene 40 gustos, no lo que tiene solamente 2 gustos. Que la gente necesita tener soluciones que calzan mejor a mí. Ahí es donde la gente empieza a usar el modelo de híbrido. Y hoy en día las nubes se dieron cuenta que tienen que empezar a jugar entre ellos. Hoy, si yo estoy con Oracle, desde Oracle me puedo conectar en forma privada con Azure. Algo que hace 4 años atrás hubiese sido, pero una locura, que Azure le abra la puerta a Oracle, cuando Azure tiene SQL que está compitiendo con sus bases de datos. Eso es una locura. Sin embargo, hoy se abrieron la puerta. Y ese tipo de integraciones se ven cada vez mayor. Hoy esta reunión que tuve con Azure, ya te digo, están desarrollando productos, cosa que desde la consola de ellos puedan manejar, no es un gestionamiento completo, pero sí interactuar con recursos que están en otras nubes y cosas que antes no ocurrían. Ver un slide, ver una presentación de una nube con el logo de la otra nube, antes hubiese sido pecado mortal, te tocaba cadena perpetua. Hoy ya lo hacen. Hoy ya lo hacen porque se dan cuenta que tienen que jugar entre ellos. Sin duda. Hay una parte, tengo una pregunta aquí que es muy interesante porque habla sobre los riesgos de contratar la nube con empresas transnacionales en países que puedan enfrentar procesos internacionales que de alguna forma
les atañen, como es el caso de Venezuela, pero como es el caso también de otros países en el resto del mundo. Y eso también nos lleva, exacto, eso también nos lleva a algo que estamos viviendo, como por ejemplo lo que está ocurriendo con TikTok o con Huawei, con el gobierno de Donald Trump. O sea, no es solamente la sanción de un pequeño estado que tiene una diferencia, sino que en algún momento las decisiones políticas pueden prevalecer sobre las nubes. Y hemos hablado mucho sobre la geolocalización. Yo quisiera que me tocaras eso rapidito, porque tengo una pregunta más antes de que nos vayamos, y también es corta, pero que me digas una reflexión al respecto de eso. Adelante, la geolocalización es muy importante, sea legislada o no sea legislada. Algunos países la legislan, por ejemplo, es muy complicado para una empresa alemana poner datos fuera de Alemania. Es muy complicado. Está prácticamente vetado para una empresa canadiense poner datos en Estados Unidos. O la GPDR en Europa. Exacto. Pero según los datos que yo estoy procesando, porque por ahí los datos que yo proceso no son tan sensibles, pero si yo soy una empresa que fabrica tecnología, ya puedo empezar a tener miedo en el espionaje industrial, o en exponer, por ejemplo, datos personales de mis clientes o lo que fuese. Entonces, eso tiene una solución. Eso tiene una solución. Encriptar todo, meter todo encriptado, desde donde sale hasta donde llega y a donde se queda sentado. Va a ser la solución única y exclusiva. Yo estoy seguro que las grandes potencias con tiempo van a poder, si quieren, romper esas claves. Y tal vez, van a perder el tiempo en romperme la clave a mí, tal vez no. Y mientras tanto le meto palo en la rueda para que no le salga fácil. Y sí. Sin duda. La vez pasada hablábamos precisamente de un ejemplo que era lo que está haciendo Zoom, y cómo Zoom pasaba parte del tráfico por los servidores en China, y eso casi le cuesta el gran negocio en que se ha convertido Zoom en este momento, y lo que tuvieron que hacer fue encriptar las conversaciones y dejar de pasarlas por ciertas rutas, ¿no? Sí, señor, y con ese concepto, WhatsApp, dijeron, hacemos encriptado de punta a punta, cosa de que se puede usar en todos lados. Ella tiene una pregunta ahorita. Mira, no tengo una, tengo una, dos, tres, cuatro preguntas. Y a mí me queda una todavía por acá. Esos son cinco. Fíjate, pero vamos a hacerlas rápido porque ya sí estamos cerca del tiempo que prometimos. Exacto. ¿Qué opinas de los servicios de nube que presentan el mercado corporativo esquemas como pago por lo que uso? Esa es una primera pregunta. La otra, ¿cómo se transforman los proveedores de hardware de servidores con estos procesos de migrar a la nube? Otro tema, seguridad. ¿Recomiendan migrar las aplicaciones a la nube y descartar todas las medidas implantadas en el LAN? ¿O de qué forma se puede combinar? Vamos, la demanda. Así como, vamos como Jack el Destripador, vamos por Dale, vamos así a los cuchillazos. Vamos a la demanda primero. Pagar por demanda es fenomenal. Es fenomenal. Es tener que pagarle un taxi para no tener que o rentar un carro o comprarme un carro. Lo uso cuando lo uso, cómo lo uso. El pago bajo demanda tiene distintos grados de granularidad según cómo se puede armar como producto. Ya esto es un tema 100% comercial, ¿no? A veces la granularidad es un mes, a veces es un día, a veces es una hora. Hay nubes que ya están empezando a cobrar por minuto. O sea, depende de esos grados de granularidad. Pago por lo que uso, por nada más que por lo que uso. Eso es una. La seguridad fue una de las que me preguntaste. Las medidas de seguridad, todos esos controles tienen que acompañar a los datos. En definitiva, todo lo que estamos hablando es para tener datos. Acá no se trata de... Yo siempre estuve del lado de la infraestructura. No se trata de los servidores, no se trata de las redes, no se trata de nada de eso. Para la gente que está en desarrollo, no se trata de las aplicaciones, no, se trata de los datos. En tener esos datos, poder guardarlos, poder interpretarlos, poder manejarlos y poder entregarlos. Esos datos tienen que estar protegidos. Y lo que sea que usa esos datos, ya sea la red, el servidor o la aplicación, tiene que tener todo
todo ¿cómo se dice? Ya, se me fue el español y el inglés nunca me vino. Para los que nos están escuchando, yo vivo en Miami hace 30 años, entonces el stack ese de seguridad tiene que acompañarlo. Y eso es parte del trabajo de migración a la nube. No olvidarme de llevar todos esos controles, quién puede acceder, qué datos, cuándo y cómo. Y creo que había una tercera, Edgar, pero se me fue. Ya te voy a decir, ya te la vuelvo. O te la contesté entre medio, no sé. Es lo más probable, ¿no? Sí, bueno, había una que sí planteó Edgar, que nos queda, que es cuál es el rol de los proveedores de hardware cuando estamos yendo ahorita hacia este escenario de nube. Hay proveedores de hardware que se están empezando, cada vez más, los proveedores de hardware grandes se están empezando a integrar con las nubes, justamente porque entiende de que ya no ponen todos en los fierros míos. O sea, va a haber ese componente híbrido. Por un lado están los grandes, ¿no? Los Dell, Hewlett Packard y toda esta gente con toda su infraestructura de la hiperconvergencia HCI, Hyperconverge. No te digo que se me fue el inglés se me fue el español y el inglés no me vino. En donde se empiezan a integrar. O sea, no se va a integrar hardware con hardware, pero sí se van a integrar en un plano más lógico y en un plano de gestionamiento. Las mismas nubes están empezando a tener productos para instalarle en el edificio del cliente, donde el cliente lo necesita, el borde ese del que me hablabas, Alcide, ponérselo ahí. Pero ¿qué ventaja tengo? Opero ese equipo exactamente igual como opero el resto de mi nube. Exactamente igual, con la misma consola, con los mismos... Si yo a Edgar Rincón le di permiso para leer tal dato, se lo di permiso para todo el ambiente, no que tengo que hacerlo acá y después volver a hacerlo acá. Y ahí empiezan las cosas a empezar a estar fuera de sincronía y empiezan los problemas, ¿no? Claro. Yo creo que estamos finalizando, no sé si tienes este dato, pero ¿cómo está el crecimiento empresarial en contratación de nubes en América Latina? ¿Tienes alguna información? En América Latina específicamente, no. Sí te digo que a nivel global, y América Latina siempre va 2 pasos atrás de todo el mundo, ¿no es cierto? Pero eventualmente alcanza, eventualmente llega. A nivel global, se estima, a nivel global, el gasto total en nubes era 200, y lo estoy leyendo porque me lo anoté porque me pareció un dato fenomenal, 215 mil millones de dólares, 215 billones de dólares en el 2019. IDC predijo que para el 2023, eso a la vuelta de la esquina, no terminamos de sacar la vacuna del COVID, que ya llegó el 2023, va a ir de 215 billones a 500 billones. Wow. Si el mundo llega, y hablo del mundo, las grandes naciones, ¿no? Europa y demás, más adelantadas técnicamente, llegan a ese punto en el 2023, bueno, a nosotros nos llegará 2025. Estamos un día atrasados, pero llega. Por todo el tema de infraestructura nuestra, por el tema de poder adquisitivo y demás, pero eventualmente llega, toda esa infraestructura llega. Específico en América Latina, no me gustaría tener el dato, no lo tengo realmente. Que sería bueno, ¿no? Sí. Y cuidado que hay muchas Américas Latinas, porque no es lo mismo Brasil o México que Guatemala o Paraguay. O sea, naciones como Brasil, como México, son tan grandes y con una economía muy fuerte, con todos sus problemas y demás, ¿no? Pero una economía mucho más fuerte que la que puede llegar a tener, no sé, Costa Rica o como es República Dominicana. O sea, son realidades distintas. Mira, estamos llegando al final de esta conversación. Yo quiero invitar a la presidenta de Daico Host, María Adela Larrazábal, a que se incorpore a esta sesión. Allí ya la tenemos. Hola, María Adela. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, María Adela.
tu Hola conclusión. Gustavo, qué gusto oírte, de verdad que súper agradecida por esa charla. ¿Cómo estás, María Adela? Espero que nos podamos ver pronto, Yo algún día de también esto. espero. La verdad que interesantísimos los datos que nos ha dado esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. María Adela, ¿cuál es tu visión en este mercado de estas nubes? Bueno, mira, de verdad que oyendo a Gustavo y viviendo un reto muy interesante aquí en Daico con el tema del desarrollo de nuestra versión de nube corporativa aquí en Venezuela, pues totalmente de acuerdo con que la nube es mucho más que un tema de plataforma tecnológica, de capacidad de cómputo, es un tema también, como él lo dijo, de acompañamiento para diseñar una ruta de ir a la nube. Es un tema que a nosotros nos ocupa muchísimo con las empresas o con los potenciales usuarios, ayudarlos a llevar sus ambientes a la nube de una manera exitosa. Es un tema de interconexión, como decías tú también, Gustavo, pública o privada, y cuál es el mejor sabor. Y es un tema de no verlo como un ambiente aislado, sino definitivamente como un ambiente híbrido, donde hay que buscar la mejor solución para cada aplicación y para cada servicio. Yo creo que nosotros aquí, tomando mucho de lo que tú dices, y ha sido también parte del intercambio que hemos tenido con Equinix, también es buscar ese sabor local, Edgar, de qué es lo que requiere ese usuario en Venezuela. Ese ejemplo que diste de la sucursal, de qué es lo que aquí en Venezuela requieren los usuarios corporativos para ir a la nube, y ahí es donde está uno de nuestros trabajos más importantes, es acompañamiento, es fortaleza en la interconexión a la nube, porque sabemos los retos que tenemos en temas de interconexión, es niveles de seguridad adecuados, y es también todo un servicio y un acompañamiento de gestión 24/7, que definitivamente, más allá que la capacidad de cómputo y de almacenamiento, que a lo mejor tú puedes que la tengas localmente, tú requieres para poder operar de manera muy costo eficiente tu empresa. También en los ambientes híbridos y en los ambientes de interconexión hacia otras nubes, pues el contar con un aliado como Equinix, que eventualmente, como decía Gustavo, con un cable o con una interconexión, tú puedes tener acceso a otro proveedor y armar el ecosistema de negocios más importante que puedas tener. Así es que totalmente en línea, y bueno, tratando de poner nuestro sabor local y todo lo que demanda el mercado en términos de exigencias a los retos locales, aprovechando por supuesto las ventajas globales del modelo de la nube. Ese es nuestro reto actualmente. Alcides. Tengo una pregunta que me llegó por WhatsApp y se las voy a hacer porque es cortica. Es una respuesta de María Adela y una respuesta de Gustavo. Me preguntan, a mí como cliente de Daico, ¿de qué me sirve que esté Equinix ahí? ¿Cómo me puedo beneficiar, mejor dicho, que esté Equinix ahí? Una respuesta corta para que la gente se dé cuenta de cuál es el potencial de la alianza. Bueno, en Venezuela le damos entrada a todas esas ventajas que describió Gustavo en Equinix. Sumamos la fortaleza de lo que puedes tener localmente con las capacidades tan interesantes que Gustavo describió, de interconexión hacia integradores, operadores de telecomunicaciones y grandes nubes en un punto central como es Miami, en los Estados Unidos. ¿Oh? Bueno, por ahí entramos, porque es uno de los 800 puntos que tiene Equinix. María Adela es terriblemente modesta. Daico decidió ya el año pasado, ¿no es cierto, María Adela? Fue ya el año pasado. Sí, ya 2 años casi. 2 años casi. Que pasa el tiempo y nosotros cada vez más jóvenes. María Adela y Daico decidieron ponerse en el data center nuestro en Miami. Y no es porque sea el data center nuestro, no quiero promocionar a Equinix, sino el hecho es que por ese data center pasa la grandísima mayoría del tráfico entre países de América Latina.
En un momento se estimaba más del 90%. Es muy difícil medirlo, pero grandísima cantidad de tráfico. Si uno piensa cómo se conecta Venezuela con el resto del mundo, con todo el resto del mundo, sea para lo que sea, todo ese tráfico pasa por Miami, porque Venezuela a través de cables submarinos llegan a Miami, en algún lugar, esos proveedores de servicios llevan el tráfico hasta con orgullo lo digo, el data center nuestro en Miami, y de ahí irá para el resto del mundo. Irá para las nubes que están en el norte de Virginia, irá a consumir algo que me tengo que conectar con un proveedor en Europa, o le tengo que enviar un mail a alguien en Europa, o para Asia. Y Daico puso un pie y puso infraestructura en ese data center. En cierta forma, por carácter transitorio, esa infraestructura, o sea, los clientes de Geico se van a beneficiar a través de Geico de esa infraestructura. O sea, que de alguna forma la unión entre Daico House y Equinix es como una puerta de entrada al resto de las nubes y es un beneficio automático para todos los clientes de Daico. Nubes y no nubes, Alcides. Nubes y no nubes. Nubes, operadores de redes. A ver, ¿cómo se conecta? Yo no sé si tiene presencia, por ejemplo, algún proveedor de redes alemán, T-System. ¿Tiene presencia local en Colombia, en Venezuela? Tal vez no. Sí la tiene en Miami. ¿Cómo hago para llegar hasta ahí? Llegan a Miami, de Miami siguen para T-System. Así es. Estamos hablando de Alemania. Bueno, Daico está metido ahí. Está en el medio del hall del aeropuerto. Y dice, para acá esta aerolínea, para acá la otra aerolínea, vaya para tal lado que está el baño. Dirige todo el tráfico desde ahí. Interesante porque estamos hablando de la infraestructura que realmente soporta la Internet. Las empresas que no vemos normalmente, pero que subyacen bajo el fondo de la Internet. Y es interesante porque la gente se pregunta al final y al cabo, ¿quién paga la Internet? Porque pareciera como que es un servicio público, como que es algo que está ahí libre al acceso y solo te están cobrando el proveedor de última milla. Y no es así. Hay muchas capas que están por debajo. Y agradecemos tanto a María Adela como a Gustavo que nos hayan dado esta idea al final de cómo encaja, cómo es la sinergia que hacen Daico House con Equinix para brindar un mejor servicio a los que de alguna forma tienen sus plataformas asentadas aquí adentro en este data center. Yo creo que con esto terminamos, Edgar, porque es un buen bonito mensaje, es completo, nos permite estar en esto. Así que te dejo la palabra, Edgar. A mí casi que no he hablado. Yo quiero, bueno, mira, nuevamente agradecer a Gustavo, a Equinix, al equipo de comunicaciones y marketing de Equinix que nos apoyó para hacer todas estas gestiones. Gracias por estar. Próximamente volveremos a conversar con otros temas. Gustavo, María Adela, a ti, gracias por el apoyo, gracias por creer en nosotros, nuevamente te lo vuelvo a decir, y dentro de pocas semanas les vamos a traer un tema sumamente interesante, un tema que yo los invito a estar pendiente, porque es un tema que tiene que ver con el aspecto que estamos viviendo ahorita, pero no de la pandemia. Vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de e-commerce, y eso es un tema interesantísimo porque tenemos actores de primera fila. Hablabas tú, Gustavo, de cuándo saldrá la vacuna para el COVID y cuánto tendremos que esperar para eso. El tema que traemos de e-commerce es la vacuna para la parte comercial o para los aspectos comerciales de muchas empresas que se han visto obligadas a cerrar sus tiendas físicas y activar el comercio electrónico. Así que los esperamos a todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Te comento rápido algo que le dije a una empresa de comercio hace poco, que tienen la posibilidad ahora, el departamento de TI, en transformarse en el vendedor número 1 de la empresa. Exactamente. Y ya lo han hecho muchos, y de eso vamos a hablar muy pronto, en este mismo mes. Bueno, cerramos aquí. Gracias nuevamente a todas las personas que estuvieron con nosotros. Este video va a estar disponible para que lo puedan volver a escuchar en cualquier otro momento. Será hasta la próxima semana cuando nuevamente vamos a estar aquí.